Muy buen día para todos. Nuestro grupo está conformado por Diego Raúl Capera Tole, Edwin Gómez Bello, Darwin Arias y William Corredor. Juntos somos de la carrera Ingeniería en Telemática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Esta presentación se realiza para la asignatura de Física 3, Ondas y Física Moderna, asignada por el docente Marco Regalia. A lo largo de la presentación vamos a retomar los conceptos de átomo, partículas y elementos de la tabla periódica, pues en el orden en que se indicaron. Por lo cual comenzamos con el átomo. Todo lo que nos rodea está formado por átomos. El aire que respiramos, la tierra, nuestro propio cuerpo, la pantalla del computador, etc. Los átomos son los componentes básicos de la materia. Es difícil pensar qué tan pequeños son. Aproximadamente una décima de una millonésima de un milímetro de ancho. Si lo llevamos a un ejemplo de la vida real, podemos decir que un cabello humano es aproximadamente 500.000 veces más ancho que un átomo. Para imaginarnos la situación, hay trillones de átomos en un solo grano de arena. Los científicos han hallado alrededor de 118 diferentes tipos de átomos, los cuales se conocen como elementos que están organizados en una tabla, que valga la redundancia, se llama la tabla periódica. Como algunos sabemos, el átomo es la mínima unidad de la materia. Como sabemos, la materia está compuesta de elementos, que estos son representaciones de los átomos. ¿Y qué encontramos en los átomos? En los átomos encontramos partículas subatómicas. Como podemos ver en la imagen, esta consiste en un núcleo rodeado de una nube electrónica. En esa nube electrónica encontramos los electrones. Pero pues, ¿qué son los electrones? Los electrones se encuentran alrededor del núcleo y presentan una carga negativa. Un electrón no tiene componentes o subestructuras conocidos. En otras palabras, generalmente se define como una partícula elemental. La masa de esa partícula subatómica es muy insignificante comparado con el núcleo. ¿Y en el núcleo qué hay? En el núcleo encontramos a los protones y neutrones. Los protones son partículas de carga positiva y los neutrones tienen carga neutra. En otras palabras, no tienen carga. O podríamos también llevarlo al ejemplo que tienen la misma cantidad de carga positiva que negativa y pues estas se contrarrestan, ¿no? Estas dos partículas subatómicas, refiriéndome pues a los protones y neutrones, son las que le aportan la masa al átomo, es decir, el 99%, ya que como dije anteriormente el electrón tiene una masa muy insignificante. La masa que pues tiene es aproximadamente 1836 veces menor a la de un protón. Así pues de insignificante es la masa del electrón. Los átomos pues se representan mediante símbolos, pues sus componentes, el electrón por la letra E, los protones por la letra Z, y con la letra N representamos a los neutrones. El número de protones determina la identidad del átomo, lo que conocemos como el número atómico, es decir, el átomo más ligero, que es el hidrógeno, tiene tan solo un protón, y pues más adelante se explicará detalladamente pues estos elementos de la tabla periódica, pues porque ya hace parte de estos. Como bien sabemos, un átomo tiene una masa, pero pues ¿cómo nosotros vamos a calcular esa masa? Como mencioné, la masa la aportan más que todos los neutrones y los protones. Si yo quisiera calcular el número de masa, pues debería sumar el número de protones y el número de neutrones pues para obtener este dato. Bueno, pues digamos acá nosotros pensaríamos que por qué cuando yo toco la materia no me electrocuto si yo sé que pues tiene carga, que de pronto tenga más carga negativa que positiva o viceversa.
Y pues la respuesta es que los átomos normalmente todos están neutralizados. Las cargas positivas y negativas se contrarrestan, por lo cual el número de electrones y protones es el mismo pues en el átomo neutro. Sin embargo, hay casos donde el elemento tiene carga, por lo cual aparecen dos términos, aniones y cationes. Cuando un átomo gana electrones, es decir, se van agregando electrones en la nube de electrones del átomo, pues este va adquiriendo una mayor carga negativa, y a esto se le llama anión. Y pues se representa con la simbología de -Q, como podemos ver en la imagen. Sin embargo, pues también un átomo puede perder electrones, es decir, pues a esto nos referimos con los cationes. Cuando un átomo pierde electrones, van a haber más cargas positivas que negativas. Por lo tanto, el átomo estará cargado positivamente. Y esto se representa con un +Q. Y pues ahora pues nos vamos a ir un poco pues a conocer la historia. Y pues para hablar de historia nos remontamos a la época de 400 a.C. con el personaje Demócritos en la antigua Grecia, al que la historia lo llamaría después como el primero en proponer la idea del átomo. En su época pues se pensaba que si se cortaba un pedazo de materia o como tenemos ahí en la imagen, un pedazo de pan, este podría seguir cortándose de manera infinita. Es decir, en trozos más pequeños y mucho más pequeños que los anteriores. Se decía que pues no existía un límite para cuán pequeño se obtenía pues este producto. Y pues por el contrario, Demócrito argumentó que en algún punto se encontraría pues una partícula tan pequeña que sería indestructible, que no se podría dividir más. A estas partículas las llamó átomos, que significa incortable o indivisible. Demócrito no pudo evidenciar pues esto y las personas si no se les presenta evidencias pues no van a creer en aquello y pues por el momento eso se quedó ahí, digamos que varado. Luego, por allá en el año 700 después de Cristo, en las escrituras árabes, pues como bien sabemos que para obtener la sal del agua del mar hay que pasarla por un proceso. Uno de ellos podría ser pues hervir esa agua de mar hasta que pues se reduzca el líquido y pues quede en el fondo de la vasija pues estas partículas de sal. Entonces el alquimista que vemos en la imagen se llama Yabir ibn Ayyan y lleva este proceso de extracción a otro nivel. Desarrollaron procesos complejos de filtración, ebullición, recolección de vapores y enfriamiento, encontrando que materiales crudos podrían ser divididos en múltiples sustancias puras. Y pues cuando hablo de sustancias puras, se dice que son estas que son consistentes y pues tanto en su composición física como química. Como vemos en la imagen, pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Una fruta que está fermentándose, de la cual podíamos obtener agua, alcohol, ácido acético, azúcar y pues la pulpa. A lo largo de la historia se propusieron diferentes modelos para representar pues cómo se encontraban las partículas del átomo. El primero de ellos intentó describir lo que era el átomo fue Dalton, el cual habló que era una esfera indivisible de masa. Actualmente sabemos que no es así, ya que tenemos conocimiento de que tiene las partículas de electrones, protones y los neutrones. Posteriormente, Thomson fue el que descubrió el electrón. Él propuso que el átomo era una esfera de carga positiva que contenía los electrones de carga negativa. Esta carga positiva con carga negativa se neutralizaban. Estos electrones se encontraban girando en anillos concéntricos dentro de la esfera. Este modelo fue conocido como el pudín de pasa, pero este modelo no estaba del todo correcto, ya que tiempo después Rutherford hizo un experimento que consistía en bombardear una laminilla de oro con partículas alfa, y él observó que algunas partículas
alfa pasaban de largo traspasando la laminilla. Sin embargo, habían otras que se desviaban, y lo cual, pues Rutherford se puso a pensar que por qué estaba pasando esto. Si algunas partículas pasaban de largo es porque debía existir espacios en la laminilla que permitían pues que estas partículas traspasaran. Y si existen otras que se desvían es porque deben haber partículas que chocan con estas. Y pues las desvían. Poniendo un ejemplo o colocando el ejemplo serían como dos pelotas, que al momento de chocarlas pues se golpean y se desvían. Se llegó a la conclusión que el átomo tiene un núcleo y los electrones giran alrededor de este, muy semejante al sistema solar. Calculó que el diámetro del átomo versus el diámetro del núcleo del átomo es 10.000 veces mayor. Sin embargo, el modelo que propuso Rutherford es inconsistente, porque si un electrón está girando alrededor del núcleo, este gastaría energía y se acercaría poco a poco el núcleo, haciendo que al final se destruyera el átomo. Y como bien sabemos, eso no ocurre. Posteriormente, apareció Bohr, planteando un modelo semejante al de Rutherford, pero estableciendo unos postulados. Bohr habló del estado basal, en el cual los electrones pueden permanecer en determinadas órbitas sin gastar energía. Los electrones tienen niveles de energía, es decir, un electrón puede saltar a un nivel mayor de energía, pues si cuenta con más energía o le aporta otro. Y digamos si quiere volver a su estado basal, emite energía en forma de luz. Sin embargo, el modelo solo servía con átomos que tenían un electrón, pero si se aumentaba la cantidad de electrones no se podía explicar la variedad de espectros que existían. Tiempo después, Schrödinger, el cual dice que los electrones no solo pueden encontrarse como partículas, porque también se pueden comportar como ondas. Schrödinger dice que no se puede saber dónde se encuentra un electrón, pero sí se puede saber que se encuentra en un determinado lugar. Por ejemplo, si dejamos a nuestra mascota dentro de un cuarto cerrado, no sabemos exactamente en qué lugar específicamente se encuentra. Digamos si se encuentra acostado o sentado o está recostado contra una pared, pero sí se podría asegurar que está dentro del cuarto. Lo mismo pasa con los electrones. La mecánica cuántica determinó las zonas donde estos electrones se pueden encontrar y pues a estas zonas se les llamó como orbitales. Y bueno, hasta aquí dejaríamos los conceptos de átomo y proseguiríamos con la definición de partículas.